Están muy relacionados. Al hablar de calcio, tenemos que tener en cuenta que tenemos distintos valores. Hay calcio sérico y hay calcio iónico. En calcio sérico podemos tener rangos en miligramos de cilitro, miliequivalentes y milimoles. Entonces, tener en cuenta el 8,5 a 10,5 es en miligramos de cilitro. Menos de 8,5 hipocalcemia. Más de 10,5 hipercalcemia. También puede estar representado en mil equivalentes, que es casi la mitad. 4,3 a 5,3. Y 2,2 a 2,6 en milimoles, ¿ya? Calcio iónico, si se dan cuenta, es la mitad del calcio sérico, ¿no? 4,5 a 5,1 en miligramos de cilitro, 2,3 a 2,6 en mil equivalentes litro, 1,1 a 1,3 milimoles litro. Y al hablar de calcio, tenemos que corregir, saber que hay una fórmula para el calcio corregido, especialmente en los casos de hipoalbuminemia. Si tenemos una hipoalbuminemia, podemos tener una pseudo hipocalcemia. Si tenemos una hiperalbuminemia, podemos tener una pseudo hipercalcemia también. Entonces, es necesario corregir el calcio antes de tomar una conducta, ¿no? Vemos que el calcio en nuestro organismo está 98% en el hueso. Solo hay un 2% que está restante que se encuentra libre, ¿ya? Y este está unido el 40% a las proteínas plasmáticas. Por eso hablaba de la albúmina, ¿no? Qué tan importante es. Y hay otro 50% que está en forma iónica. También hay un 10% que está en forma de sales de fosfatos y otros aniones. Al hablar también de calcio, tenemos que hablar de la homeostasis de tres hormonas, que es la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. La paratormona incrementa, ¿cuál es su función? Incrementa el calcio y barre fosfatos, ¿no? Incrementa la resorción ósea, incrementa la reabsorción renal de calcio y elimina fosfatos. También interviene en la conversión, en la hidrolización, ¿no? La última hidrolización que necesita la vitamina D para convertirse en su metabolito activo, que es el calcitriol. La vitamina D, vemos que se reabsorbe en la dieta y se sintetiza en la piel por acción de los rayos ultravioletas. También en el riñón es su última hidrolización para convertirse en metabolito activo. ¿Qué hace la vitamina D? Incrementa la absorción intestinal de calcio, ¿no? Interviene en la formación y resorción ósea. También aumenta la absorción de fosfato por el intestino. Entonces eleva fosfatos y también los niveles de calcio, ¿no? Y la calcitonina, su efecto es contrario. Disminuye los niveles de calcio en la sangre, ¿no? En la rama ascendente cortical del asa de Henle disminuye la reabsorción de calcio y fósforo. Entonces, su función es disminuir los niveles de calcio y fósforo en la sangre, ¿ya? La hipercalcemia, entonces, es una mayor entrada de calcio a la sangre, ¿no? Afecta al 1,05 a 1% de la población general. Esto quiero que se graben. El 90% de las hipercalcemias van a ser dadas por el hiperparatiroidismo primario y las enfermedades malignas. El hiperparatiroidismo primario va a ser la primera causa en consulta externa de hipercalcemia. Y en pacientes hospitalizados y en emergencia, la hipercalcemia por enfermedades malignas va a ser la más frecuente también. Y ya más atrás podemos encontrar sarcoidosis, hipertiroidismo, exceso de vitamina D, ya que no llegan a ser menores al 5%. Las causas más frecuentes podemos tener el hiperparatiroidismo primario, al hablar de paratormona dependientes, ¿no? La hipercalcemia hipocalciúrica familiar, ¿ya? La inducida por litio, PTH independientes, o sea, no tienen que ver con PTH elevado,
la hipercalcemia maligna, que es el otro gran grupo, intoxicación por vitamina D. Hay muchas personas que toman muchos suplementos de vitamina D hasta que pueden llegar al punto de intoxicarse. Enfermedades granulomatosas, ¿ya? ¿Cuál es la enfermedad granulomatosa que provoca una hipercalcemia? La sarcoidosis. Ajá, excelente. Y por enfermedad renal también. Vemos que a nivel renal se hace la última hidrolización, ¿no? Entonces, si el paciente no sintetiza vitamina D, puede generar, ¿no? Una hipocalcemia, niveles un déficit, ¿no? Entonces, tiene que haber una resorción ósea para encontrar calcio, entonces podemos tener una hipercalcemia compensatoria, ¿no? Entonces, los pacientes renales también pueden provocar una hipercalcemia por ese mecanismo. Datos clínicos, la mayoría de los síntomas, dice, ocurren con cifras de calcio sérico superiores a 12, ¿no? De 10,5 a 12, vemos que estamos hablando de algo, una hipercalcemia leve, ¿no? Pero si se incrementa, puede llevar, en caso de no corregirse, incluso a la muerte, ¿no? Valores poco elevados, ¿qué síntomas podemos encontrar? Astenia, depresión, ansiedad y fatiga muscular. Ya concentraciones más elevadas afectan a múltiples órganos. ¿Ya? Datos clínicos al nivel del sistema nervioso central, ansiedad, depresión, cefalea, pérdida de la memoria, ataxia, estupor y coma. A nivel neuromusculares, fatiga muscular, hiporreflexia, osteoporosis, osteopenia. ¿Ya? Efectos cardiovasculares, hipertensión, arritmias ventriculares, intervalo QT acortado. A nivel de parte renal, lo más frecuente es la poliuria, la nefrocalcinosis, ¿no? Filtración glomerular disminuida, ya dependiendo de la instauración del cuadro, ¿no? Acidosis tubular renal. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, estreñimiento, distensión abdominal y anorexia. Los laboratorios que tenemos que pedir siempre al paciente: calcio sérico total, calcio iónico, fósforo, magnesio, albúmina, ¿no? Eso es lo primordial. La clasificación, hablábamos de una hipercalcemia leve, moderada, severa, ¿no? Leves, menor a 12. Los síntomas, como mencionamos, ¿no? Son estreñimiento, fatiga, depresión. En el caso de una hipercalcemia moderada, que va entre 12 y 14, podemos tener una polidipsia, náuseas, poliuria, deshidratación, alteración del sensorio. Ya es más marcada la sintomatología, ya podemos sospechar, ¿no? En los casos leves lo pasamos muy por alto, incluso subdiagnosticado. Y en el caso de hipercalcemia severa mayor a 14, ya vamos a hablar de la crisis hipercalcémica. Crisis hipercalcémica, hipercalcemia mayor a 15, ¿no? Miligramos de decilitros. Paciente puede entrar a la emergencia con falla renal, obnubilación progresiva, coma, arritmias ventriculares. Y ustedes saben que las arritmias ventriculares pueden llegar a la muerte. Más frecuentemente las crisis hipercalcémicas, como les decía, ¿no? Los pacientes que van a consulta externa, hiperparatiroidismo primario. Pacientes que van en emergencia o en hospitalización por neoplasias, ¿no? Otra vez recordamos las causas, ¿ya? PTH dependientes, PTH independientes. El hiperparatiroidismo primario, la prevalencia 1 en 1000, ¿no? ¿Cuál es la característica? Secreción excesiva de paratormona, ¿no? La paratormona hace que realmente se eleva cuando hay una hipocalcemia, ¿no? No tendría que estar elevada en una hipercalcemia, ¿ya? O sea, ¿cómo regula esta homeostasis? Si hay hipocalcemia, se secreta paratormona para que eleve los niveles de calcio. Pero cuando vemos hipercalcemia con excesiva paratormona,
estamos casi 100% frente a un hiperparatiroidismo primario, ¿no? Causa más frecuente, el adenoma, ¿no? Un adenoma único, un adenoma múltiple, una hiperplasia tetraglandular, un carcinoma, ¿ya? 95% de los casos de hiperparatiroidismo primario son asintomáticos, ¿ya? Y de los casos sintomáticos, si tuviera muchos síntomas, un hiperparatiroidismo primario, lo más frecuente es que sea por algo maligno, ¿ya? Pero la mayoría de las hipercalcemias son asintomáticas. En los casos de hipercalcemias en tumores malignos, hay dos mecanismos. Hay una hipercalcemia osteolítica local, ¿ya? Que los productos de células tumorales, que son las interleuquinas, linfotoxinas, prostaglandinas, etcétera, dice, producen una resorción osteoclástica, ¿ya? Podemos tener el CA de mama, con metástasis ósea, el mieloma múltiple, linfomas. Ese es el mecanismo. Y hay otro mecanismo, una hipercalcemia humoral maligna, dice que hay un efecto sistémico de un péptido relacionado con la paratormona. Hay una paratormona light, que se dice, ya, o paratormona RP, y factores de crecimiento tumoral que aumentan la resorción ósea y disminuyen la eliminación de calcio, ¿no? Puede ser el cáncer pulmonar de células escamosas, neoplasia de células escamosas de cabeza, cuello, esófago, un adeno sea de riñón, vejiga, páncreas, mama, ovario. Entonces, tenemos una hipercalcemia, sospechamos que es maligno y podemos pedir estos marcadores, la paratormona RP, en los laboratorios y ya sospechamos que vemos cuál es el mecanismo de la hipercalcemia y nos va guiando a qué tipo de neoplasia, ¿no? Es. Las lesiones, osteopenia, reabsorción superióstica, aspecto de sal y pimienta en el cráneo, en los huesos, podemos ver, ¿no? A nivel de la columna, fracturas vertebrales, tumores pardos en los huesos largos también, ¿ya? A nivel de riñones, la nefrocalcinosis, ¿no? Como ver una placa simple de abdomen, esas calcificaciones, ¿no? Y en la ecografía también lo podemos ver. Criterios. Hay criterios porque, como les decía, en el hiperparatiroidismo primario, no porque tengamos un pequeño adenoma en la paratiroides vamos a operarlo, ¿no? Hay criterios para operar. Se pueden seguir un tratamiento médico, pero cuando tenemos ciertas características, digamos, una persona joven, hay una densidad ósea que está disminuyendo mucho, la depuración de creatinina, el aclaramiento de creatinina eh, está disminuyendo mayor al 30%, hay calcio urinario mayor a 400, ¿no? El calcio sérico está aumentando 1 mg/dl sobre el valor normal. Cuando se cumplen por lo menos dos criterios de estos, independientemente de la edad, este no entra en juego, ya es una indicación de cirugía, ¿no? Aquí tenemos, para que nos oriente un poco, las hipercalcemias, cómo las podemos estudiar. Primero, como les decía, tenemos que descartar la pseudo hipercalcemia, ¿no? Corrigiendo el calcio, ¿ya? Corrigiendo el calcio. Confirmado que se trata de una hipercalcemia, lo siguiente es pedir la PTH. La PTH nos va a orientar, ¿no? Si está elevada, dice normal elevada, pero en este caso tendría que estar elevada, pedimos calcio, calciuria. Si hay PTH elevada, calciuria, estamos ante un hiperparatiroidismo primario, ¿no? Si está elevada y hay una hipocalciuria, estamos en un hiperparatiroidismo. A ver, ya me olvidé esto.
Estamos ante una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, ¿ya? Este de acá es con hipocalciuria, sería un hipercalcemia, hiperparatiroidismo familiar, ¿no? Hipocalciuria, hiperparatiroidismo familiar. Después, si está bajo o normal, ya tenemos otro gran grupo, ¿no? Si está bajo, sospechamos de malignidad, ¿no? Si está normal, sospechamos más de problemas endocrinos, ¿no? Entonces ahí el que va a diferenciar un poco, acá vemos que es la vitamina D, ¿no? Dice si está vitamina D alta, la 1,25, ¿no? Hidróxidos, vitamina D3, es enfermedades granulomatosas, malignidad, necrosis grasa, síndrome de Hansen, idiopática. Y si está baja, dice drogas, vitamina A, tiacidas, QT, endocrinopatías, ¿no? Pero en líneas generales, cuando la PTH está elevada, hiperparatiroidismo. PTH bajo, enfermedades neoplásicas. PTH normal, enfermedades endócrinas, ¿ya? Para que no se acuerden siempre. Y el tratamiento es la rehidratación con suero salino, después diuréticos tipo furosemida, ¿ya? Especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca va a tener más rendimiento. Corticoides va asociado a neoplasias porque va a bloquear el efecto de las neoplasias, ¿no? Las lesiones osteolíticas va a frenar, ¿no? También en intoxicaciones por vitamina D, enfermedades granulomatosas. Bifosfonatos, el ácido solendrónico, el pamidronato disódico, ¿ya? Son parte del tratamiento también. En los casos más agudos puede entrar el paciente a diálisis, ¿no? En los casos de crisis hipercalcémicas. Y el tratamiento definitivo, cuando tenga los criterios que habíamos mencionado, una paratiroidectomía es lo indicado, ¿no? Ya entonces, la manera de repaso, ya han visto al hablar de calcio, al hablar de hipercalcemia, hablamos de paratiroides. Si hablamos de paratiroides, hablemos del hiperparatiroidismo primario, ¿no? La primera causa, el adenoma. La causa más común de hipercalcemia por emergencia, los problemas neoplásicos. ¿Ya? Vemos que tenemos un ortejo de síntomas amplio de problemas a nivel nervioso central, al nivel del sistema nervioso central, a nivel muscular, a nivel cardíaco, ¿qué más? Esquelético, ¿no? Gastrointestinal. Entonces, el diagnóstico a veces no es fácil. Hay anótense esto no está en las diapositivas, la pentada de la hipercalcemia. Anótense. Uno es la encefalopatía. Dos son las arritmias cardíacas. Tres es el estreñimiento con náuseas y vómitos. Cuarto, la poliuria. Y quinto es la litiasis renal. Esta es la pentada de la hipercalcemia, ¿ya? Entonces es muy importante que sepan, claro, que sepan todos los síntomas que hemos visto, pero al momento de hablar la pentada de la hipercalcemia, si alguien les pregunta alguna vez, ya saben, la encefalopatía, las arritmias, estreñimiento, náuseas y vómitos, poliuria y litiasis renal, ¿ya? Vamos a ver un pequeño caso clínico, ¿ya? A ver, tiene que ligar acá. Mm. Ahí está, ¿no?
Ven, Digo, ya, excelente. Entonces, un pequeño caso es una paciente de sexo femenino, 67 años de edad, casada, católica, hipertensa, ¿no? Antecedentes quirúrgicos, alergias, ¿no? Ingesta crónica de calcio, calcitriol, ¿ya? Dice, hace 3 años, dice, empieza con dolor óseo, ¿no? Tratada con AINES, calcio y calcitriol. Eh, Internamiento hace meses por sintomatología acidopéptica, ¿no? Se realizó endoscopía sin cambios ni evidencia de hemorragia. Hace 6 meses, dificultad para concentrarse, cambios en la personalidad, depresión, epigastralgia, letargo, náuseas sin llegar a la emesis, estreñimiento, poliuria, polidipsia. 3 días previos a su ingreso, parestesias, debilidad muscular en miembros pélvicos, exacerbaciones del dolor óseo a nivel de tobillos, muslos, caderas, por lo que acude por urgencia. A su ingreso ingresa con una crisis hipercalcémica, lo que hablamos, ¿no? El calcio está en 16, ¿no? Poliuria y deshidratación. Lo que les había comentado, las causas neoplásicas, el hiperparatiroidismo primario, las causas más principales de hipercalcemia. Entonces acá vemos al momento del ingreso cómo estaba el calcio en 16, ¿no? A los días ya estaba bajando el calcio y después ya se corrigió. La paratormona también estaba elevada, ya fue corrigiéndose, la enfermedad debutó, ¿no? Con una insuficiencia renal seguramente aguda que se fue normalizando, ¿ya? Bueno, eso es lo más característico, ¿no? Y el, el ortejo de síntomas que tenía, producto que la hipercalcemia ha sido tan crónica, ¿no? Ha habido una descalcificación de la pelvis, dice confusión del acetábulo, ¿no? Ha habido cisuritis, calcificaciones pulmonares, fibrosis intersticial, todo lo que ocasiona que tengamos niveles de hipercalcemia tan crónicos, ¿no? Eh, Dice, sin evidencia de tumores pardos, ¿no? Osteolisis localizadas provocadas por acúmulo excesivo de osteoclastos, ¿no? Hay fracturas espontáneas de las vértebras, lo que hablábamos de la resorción superióstica en falanges, ¿no? Cambios articulares degenerativos graves, erosiones yuxtaarticulares, tendinitis cálcica. Y al momento de estudiar a este paciente, cuando ya tenemos una aproximación, cuando ustedes ya ven que el paciente tiene hipercalcemia, hacen el calcio corregido, sigue con hipercalcemia, ya ustedes tienen que pensar en hiperparatiroidismo primario, ¿no? O en un problema de maligno. Entonces, vamos buscando con una ecografía cervical, un adenoma. Vemos aquí la cara posterior de la tiroides. Al, Al costado de ambas tráqueas vemos las paratiroides delgaditas, ¿no? Casi son unos esbozos nada más ahí están las glándulas, pero en casos patológicos ya son más grandes, ¿no? Tienen una vascularización atípica, ¿no? Entonces nos hacen sospechar que es un adenoma paratiroideo. En gammagrafía paratiroideo, una gammagrafía también podemos ver eh, que capta, ¿no? En forma anómala. Corte longitudinal transversal en una ecografía de partes blandas, un adenoma. Entonces la tomografía ya nos indica que hay un tumor cervical paratraqueal en la región posterior del lóbulo derecho tiroides, ¿no? El tratamiento que le dieron, sueroterapia, perfusión con furosemida, corticoides y bifosfonatos. El, Vieron que la paciente tuvo muchos de los síntomas que vimos al momento de la revisión del caso, ¿no? Entonces, síntomas muy dispersos,
problemas, dificultad para concentrarse, ¿no? Paciente ansiosa, debilidad muscular, problemas gastrointestinales, deshidratación, ¿no? Y al final, si hacemos un electrocardiograma, al momento del ingreso puede entrar con bastantes problemas también de arritmia, ¿no? O el QT acortado, o otra serie de cosas. Entonces, acuérdense al momento de la hipercalcemia, la pentada, ¿no? La pentada de la hipercalcemia, la encefalopatía, las arritmias cardíacas, el estreñimiento acompañado de náuseas y vómitos, la poliuria y la litiasis renal. ¿Ya? Entonces, esa es la pentada de la hipercalcemia. Y también en casos de hipercalcemias leves, pacientes pueden llegar solo ¿no? un poco de depresión, ansiedad, manifestaciones gastrointestinales que no perdemos nada pidiéndole calcio, ¿no? Ustedes saben que si vemos que da manifestaciones a muchos órganos, quiere decir que el calcio tiene una importancia, ¿no? Importancia a nivel del cerebro, probablemente en la sinapsis, a nivel del músculo, en la contracción, a nivel glandular también tiene mucho en la liberación, en la formación, ¿no? Es secreción de hormonas, ¿no? Enzimas. Entonces es muy importante el calcio a todo nivel, a nivel renal, ¿no? Entonces, eso he querido hablar un poquito de la hipercalcemia. Más o menos hemos repasado lo mismo que la teoría, pero ya un poco más aplicada. Ya han visto el... Ah, no, faltó lo último, ¿ya? La exploración quirúrgica, ¿no? El tratamiento definitivo para tiroidectomía derecha, la pieza operatoria, ¿no? ¿Quién opera? Cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Que era la anatomía patológica, según una imagen histológica que muestra células oncocíticas monótonas con núcleo en sal y pimienta, ¿no? Entonces, el calcio está relacionado a paratiroides, mayor frecuencia, el hiperparatiroidismo primario, descartar enfermedades malignas y después ya ir descartando otras enfermedades que podrían ser, ¿no? Las hormonas que que mantienen la homeostasis, la paratormona, la vitamina D y la calcitonina, ¿no? Entonces es muy importante saber la función de cada una y interpretar, como les decía, ¿no? PTH, hipercalcemia con PTH elevada y calciuria elevada, calciuria, perdón, es hiperparatiroidismo primario, ¿no? A la cabeza. PTH bajo, alta sospecha de malignidad. PTH normal, más frecuente en enfermedades endocrinas, ¿ya? Así que chicos, espero que hayan entendido un poquito de las hipercalcemias, ¿ya? Y las preguntas que van a venir son lo que he repetido dos, tres veces a lo largo de de la charla, nada más lo más sencillo. ¿Alguna pregunta? O ya están con sueñito. Ya, excelente, chico. Entonces, hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos. Gracias, doctor. Ya, ya, Gracias, cuídense.